gozo, tu relación con nuestro Dios, logrando tus propósitos en la vida. Aquí, en Casa de Restauración, tú y tu generación vivirán la gloria del Señor. Casa de Restauración, iglesia y tu casa. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor hoy? Muy bien, pues vamos a preparar nuestro corazón en esta tarde. Vamos a leer la promesa, la estrategia que Dios nos ha dado para este año 2014, como lo estamos haciendo cada domingo en los mensajes, y además porque es el texto base para el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón compartir esta tarde y en este domingo aquí en casa. Vamos a leerlo, lo tienen ustedes aquí al frente. Te abrirá el Señor su inagotable tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en el tiempo oportuno y para bendecir toda obra de tus manos. Vamos a leerlo todos juntos en voz alta una vez más. Te abrirá el Señor su inagotable tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en el tiempo oportuno y para bendecir toda obra de tus manos. Quiero, para aquellos que toman nota del mensaje, quiero compartirle el título que Dios ha puesto en mi corazón hoy. Se llama Cielos abiertos sobre tu oración. Cielos abiertos sobre tu oración. Hemos estado hablando durante este año 2014 en los mensajes acerca de las llaves del reino. Hemos estado hablando de esas claves, esos principios de vida, esas estrategias espirituales, esas promesas que Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos, para que podamos nosotros usarlas aquí en la tierra, pero que tienen una repercusión en los cielos. Hemos estado hablando de que Dios tiene recursos ilimitados. Por eso dice la palabra que el Señor abrirá su inagotable tesoro, el cielo. Quiero decirle que en el cielo hay un tesoro inagotable. No hay límite de las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Y nosotros necesitamos esos recursos ilimitados que Dios tiene para que podamos cumplir con nuestro propósito divino, para que nosotros podamos hacer avanzar los propósitos del reino de Dios aquí en la tierra. He dicho una y otra vez, Dios quiere que tú y yo tengamos una vida bendecida, una vida próspera, una vida fructífera aquí en la tierra. Y hemos insistido en la importancia que tiene nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes y nuestras acciones en este tiempo, porque nuestras palabras, pensamientos, actitudes y acciones nos colocan en una posición, o nos pueden colocar en una posición donde Dios nos puede bendecir. Pero al mismo tiempo nuestros pensamientos, palabras, actitudes y acciones pueden ponernos fuera del lugar de la bendición, fuera de esos recursos que Dios tiene para nosotros. A mí me emociona hablar sobre estos temas porque me impresiona saber que hay cosas que tú y yo podemos hacer aquí en la tierra y que tienen una repercusión en el cielo. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre cielos abiertos sobre tu oración. Yo quiero decirle que en sí la oración es una de las llaves que abren los cielos. Hoy no voy a tratar profundamente sobre el tema de la oración como una llave del reino, sino que vamos a hablar entendiendo que todos ya sabemos lo que es la oración. Simple y sencillamente quiero que nosotros entendamos cómo llevar nuestra vida de oración a un nivel superior, conforme a la palabra que Dios nos ha hablado para este tiempo y para este año de cielos abiertos. Y voy a compartir contigo algunos principios muy rápidos sobre cómo nosotros podemos ver cielos abiertos sobre nuestra oración. Lo primero que quiero decirte es
que como tú ores, determina qué tipo de vida tú vas a vivir. Lo voy a repetir, como tú ores, determina qué tipo de vida tú vas a vivir. Si tú oras pequeño, si tú oras ordinario, si tú oras oraciones comunes, pues entonces tú vas a tener una vida pequeña, una vida ordinaria y una vida común. Pero si tú te atreves a pedirle a Dios por cosas grandes, si tú te atreves a pedir a Dios porque se abran puertas que normalmente están cerradas, si tú te atreves a pedirle a Dios para que te lleve a lugares donde nunca antes has podido estar, si tú te atreves a pedirle a Dios que te lleve más allá de lo que tú has podido ir hasta el día de hoy, si tú oras creyendo que los cielos están abiertos sobre tu oración, entonces tú verás la grandeza del poder de Dios. Yo conozco muchas personas que oran, pero oran en pequeño. Y normalmente oran cuando van a comer, oran cuando se van a dormir, una oración pequeñita. Oran en las mañanas si se acuerdan, si no se les hizo tarde. De repente otras personas oran un poquito más y empiezan a orar por sabiduría, empiezan a orar por protección. Y todo eso está bien, tenemos que orar así, tenemos que orar por todas estas cosas, pero el problema es que muchas veces nosotros estamos limitando lo que Dios puede hacer en nuestra vida por el tipo de oración que nosotros estamos haciendo. Yo creo con todo mi corazón que tú y yo tenemos que aprender a orar por cosas imposibles. Tenemos que empezar a orar y nuestras oraciones deben de incluir cosas que están más allá de nuestras posibilidades, cosas que no podemos lograr en nuestras propias fuerzas, cosas que tienen que ver no con nuestra condición, no con nuestros recursos, no con nuestras fuerzas, sino que están enfocadas en Dios, en lo que Dios sí puede hacer, no en nuestras imposibilidades. Como lo dije en la mañana, las imposibilidades son las oportunidades que tenemos para ver a Dios obrar. Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de orar. Nuestra forma de orar, una vez más, determina el tipo de vida que vamos a vivir. Y no podemos quedarnos en oraciones comunes, no podemos quedarnos en oraciones ordinarias, repetitivas, pequeñas. Tenemos que ir a más. Y la segunda cosa que te quiero decir hoy precisamente es: atrévete a pedir. Atrévete a pedir. Hay sueños, hay visiones que parecen imposibles, cosas que quizás Dios ha puesto en nuestro corazón, pero que evidentemente no tenemos los recursos, no tenemos la preparación, no tenemos las relaciones o las conexiones adecuadas. Pero precisamente en un año de cielos abiertos, yo te quiero desafiar a que tú creas por más, a que tú pidas más, que tú puedas pedir abundancia del favor de Dios. Así como el Señor nos hablaba apenas hace unos días, oigo una gran lluvia. Fíjense la palabra, la expectativa que oró el profeta. Él no vio la pequeña nube y dijo: híjole, pues ahí viene una pequeña brisa. Ahí viene un pequeño chubasco. En cuanto él vio la pequeña nube, dio la instrucción a su siervo y le dijo: oigo una gran abundancia, una tormenta de lluvia. Y nosotros, amados, tenemos que aprender a creer a Dios y a pedir a Dios por abundancia de favor sobre nuestras vidas. Nosotros a veces hacemos oraciones, me atrevo a decir, simples. Señor, te pedimos que se resuelva esta situación. Y obviamente si nosotros hacemos oraciones ordinarias, pues vamos a obtener resultados ordinarios. El tipo de oración que tú haces determina el tipo de respuesta que tú vas a obtener, que tú vas a recibir. Si tú en tu fe pides en pequeño, pues en pequeño tú vas a recibir.
Tú no puedes orar solamente, Señor, que mi hijo te conozca, que mi hijo sea salvo. Si tú oras así, es una buena oración, pero es una oración limitada, es una oración pequeña. Tú tienes que atreverte a orar y decir, Señor, no solamente que mi hijo te conozca, sino que además, Señor, mi hijo te sirva en gran manera. Señor, que su vida, que su testimonio impacten a su generación. Señor, que mi hijo pueda ser usado para causar que tu reino se manifieste poderosamente en la tierra. ¿Qué diferencia? Porque conforme a lo que tú pides, dijo el Señor Jesús, pues así va a ser hecho. Y a veces nuestras oraciones son limitadas. Una oración pequeña sería, Señor, que pueda salir bien con los gastos de este mes de la casa. Es una oración legítima, pero es una oración pequeña, limitada. No tiene nada de malo orar así, pero una oración de cielos abiertos es la que se levanta y dice, Señor, te estoy pidiendo no solamente por la provisión para que yo pueda pagar los gastos de este mes de la casa, sino para que también yo pueda pagar los gastos de la casa de alguien más, que yo pueda bendecir a alguien más. ¿Qué diferencia de oración? Una oración pequeña sería, Señor, pues permítenos como ministerio llegar a donde otros llegaron, lograr lo que otros hicieron. Pero no, amados, una oración de cielos abiertos, cuando tú estás consciente que los cielos están abiertos sobre tu oración, tú tienes que orar y decir, Señor, permítenos como ministerio llegar más alto. Permítenos, Señor, como ministerio llegar a donde otros no han llegado. Permítenos, Señor, que podamos hacer la diferencia en la vida de muchas familias, en la vida de muchos matrimonios. Que muchos, Señor, puedan ser parte de Casa de Restauración. No ores solamente diciendo, Señor, pues bendice a la iglesia, Señor, que la iglesia sean suplidas las necesidades de la iglesia, que los ministerios sigan funcionando. Todo eso está bien y qué bueno. Y te pido que ores así por la iglesia, pero pide más. No te quedes ahí. No hagas una oración común o ordinaria. Tú tienes que orar y decir, Señor, no solamente te agradezco por el ministerio de Casa de Restauración, por la iglesia que tú estás edificando, por las vidas que se están alcanzando. Señor, te doy gracias porque yo sé que no solamente vamos a ver una casa de restauración, vamos a ver varias casas de restauración, muchas casas de restauración en la ciudad. Vamos a ver casas de restauración en el país y el ministerio, Señor, va a trascender a casas de restauración en todo el mundo. Como 5 lo creyeron y eso está bien. Yo no necesito más que 2 o 3 que estén de acuerdo conmigo. Y lo que te quiero decir, amado, es, en pocas palabras, no recibes porque no pides. Y no lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra, en Santiago. ¿Cuántas oraciones, amados, no han sido contestadas simplemente porque no se han hecho? ¿Cuántas oraciones no han sido contestadas porque no estamos pidiendo? Hay personas que como que se sientan en una zona de confort o de comodidad y dicen, bueno, pastor, pues es que pues Dios es Dios y si Dios nos quiere bendecir, pues Él nos va a bendecir. Y esa actitud, amados hermanos, nos va a dejar chiquitos, pequeños. Santiago 4:2 dice, no tienes porque no pides. No tienes porque no pides. Porque aquí hay otro punto, amados. Si tú no te atreves a pedir en grande, no vas a llegar al desarrollo pleno de tu potencial. Ya hemos explicado, me voy a detener un poquito aquí, ya hemos explicado que desde que estábamos en la mente y en el corazón de Dios, desde que estábamos concebidos allí, en la mente y en el corazón de Dios, cuando aún estábamos siendo concebidos en el vientre de nuestra madre, donde dice la palabra que la mano de Dios estaba sobre nuestra vida, que aún cuando éramos un embrión, los ojos de Dios estaban sobre nosotros. Y mientras Dios estaba poniendo dones, talentos, potencial, capacidades en nosotros, también Dios ha puesto en nosotros sueños, visiones, cosas que tienen que ver con su reino, con Él. Y nosotros, amados hermanos,
tenemos muchas veces que aprender a pedir en grande, porque si no, nunca descubriríamos el verdadero potencial que Dios ha puesto en nosotros. David no sabía el potencial que tenía para comandar los ejércitos de Israel si un gigante no se hubiera levantado a desafiar al pueblo de Israel. Así es que, amados, cuando hablamos de pedir en grande, cuando estamos hablando de atrevernos a creer y a pedir por más, amados, no estamos hablando de hacer nuestra lista de deseos, como les decía a los hermanos en la mañana. No se trata de nuestros deseos egoístas, no se trata de ambiciones del mundo, no se trata de nuestra cartita a los Reyes o a Santa Claus. Nada de eso, amados. No estamos hablando de las cosas que nosotros queremos, sino de pedir basados en las cosas que Dios ya nos ha prometido en su palabra. Existen cientos de promesas en la palabra de Dios que tú y yo tenemos el derecho de pedir, de orar y de pedir y esperar que sucedan, por el solo hecho de que tú y yo somos hijos de Dios. Hay cientos de promesas que tú y yo podríamos orar, cosas grandes y poderosas que Dios ha prometido en su palabra y que están listas para cumplirse en nuestra vida. Pero además de todas esas promesas en la palabra, como yo les decía, también existen sueños o visiones que Dios ha puesto en nuestro corazón, por un lado para que podamos realizar nuestro propósito en Dios, pero también para cumplir con el propósito y destino que Dios tiene para su reino aquí en la tierra. El Salmo número 37, que todos conocemos, habla acerca de las peticiones del corazón y las cosas guardadas del corazón. Hay ciertas cosas, o son el tipo de cosas que tú sabes que son cosas que Dios ha puesto en ti y que no le platicas normalmente a todo mundo. Son las cosas que a veces tú sabes que Dios te ha hablado, pero que están ahí en lo profundo de tu corazón, y que precisamente Dios las puso ahí para que pudiéramos desarrollar fe para poder creer y pedir y recibir. Entonces, amados, yo creo que todos los que estamos aquí conocemos el pasaje de la Escritura que dice que fe es lo que complace a Dios. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Pero fe es también lo que le permite a Dios hacer lo imposible. Fe, amados hermanos, es lo que le permite a Dios hacer lo imposible. Y muchos de los sueños y visiones y deseos que Dios ha puesto en nuestro corazón, aún promesas que nosotros hemos recibido en la palabra de Dios, requieren fe, que se desarrolle fe en nuestro interior, para entonces poder ver a Dios obrar en la imposibilidad. Entonces, yo quiero decirte algo: planes, sueños, visiones que Dios tiene para ti y que Dios ha puesto en tu corazón, muchas veces son demasiado grandes para que tú puedas lograrlos, hacerlos por ti mismo. ¿Sí está creyendo esto? Hay cosas que son tan grandes, amados hermanos, que nosotros no podríamos hacerlo por nosotros mismos. Entraríamos, como dice el discipulado de mi experiencia con Dios, en una crisis de fe. Si el Señor nos permitiera ver en un momento todas las grandes cosas que Él ha puesto en propósito en nuestro corazón. Todas las personas en la Biblia a las cuales Dios les reveló de una manera especial un propósito o su propósito divino, cuando vieron lo que Dios tenía para ellos, todos entraron en una crisis, porque sabían que ellos no tenían lo que se necesitaba para hacer lo que Dios les estaba pidiendo hacer. Moisés se hizo para atrás, Gedeón se hizo para atrás, grandes hombres de la Biblia, el mismo Abraham, muchos se hicieron para atrás cuando Dios les habló y les reveló acerca de esas cosas del corazón, esas cosas escondidas. Y no solamente Dios ha puesto grandes cosas en nosotros, sino que aún Dios ha permitido
que pasemos por ciertos obstáculos que nosotros no podríamos superar por nosotros mismos, que no podríamos superar en nuestras propias fuerzas. La palabra del Señor dice que fiel es Dios. Precisamente también ahí en Santiago nos habla acerca de cómo muchas veces vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por cierto tipo de tentaciones, vamos a pasar por cierto tipo de obstáculos, pero fiel es Dios, que no solamente no permitirá que nosotros tropecemos o que caigamos, como el Señor nos habló la semana pasada, porque Él sostiene nuestra mano, pero no solamente eso, dice que junto con el obstáculo, que junto con la tentación, que junto con la prueba, fiel es Dios que nos dará también la salida. Es Él el que nos la da, la salida. Porque son cosas que en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia humanidad, nosotros no podríamos alcanzar. El problema es que a veces nosotros tomamos una actitud equivocada. Es por eso que le decía que tenemos que mantener una buena actitud para recibir bendición. Y a veces tomamos una actitud equivocada y pensamos o decimos, bueno, es que seguramente esto no es para mí. No tengo los recursos, no tengo la preparación, no sé cómo hacerlo, no tengo las relaciones, no conozco a nadie. Y empezamos a enfocarnos en nosotros, en nuestra oración. Y nuestra oración empieza a estar basada en nosotros en lugar de enfocarse en Dios. Nuestra oración se empieza a basar en lo que tú y yo podríamos hacer o no podríamos hacer, en lugar de enfocarse en lo que Dios sí puede hacer. Porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, o tomamos esa actitud o podemos decir, Señor, yo sé que esto es un gran reto, yo sé que esto es una gran visión, yo sé que esto es un gran desafío, yo sé, Señor, que no tengo todos los recursos, yo sé que no sé cómo hacerlo, sé que no tengo la preparación, sé que no tengo el entrenamiento, pero también, Señor, yo sé que tú eres todopoderoso, pero yo sé, Señor, que no hay límites para ti, y por eso, Señor, yo estoy confiando. Y yo te pido, abre un camino donde no lo hay. Hemos cantado, sendas Dios hará, donde tú piensas que no las hay. Y eso pasó precisamente con David, en la Biblia. En 1 de Crónicas, capítulo 17, no lo busque, apúntelo nada más. Dios le dio una promesa a David. Y Dios le hizo la promesa a David que sus descendientes estarían perpetuamente en el trono de David, en el trono de Israel. David pudo haber tomado una actitud equivocada cuando el profeta Natán vino a darle esta palabra de parte de Dios. El profeta Natán se apareció y le dio esta palabra profética a David. Y David pudo haberse tomado una actitud y pudo haber dicho, bueno, Señor, pero yo no soy más que un pastor, cuidador de las ovejas de mi padre. No tengo entrenamiento formal, no tengo educación, no tengo experiencia. Mira todas las cosas malas que he hecho. Pero en lugar de eso, David entendió el principio que les estoy transmitiendo. En primer libro de Crónicas 17, versículo 23, David ora y le dice, y ahora, Señor, mantén para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a su dinastía, es decir, a su descendencia. Cumple tu palabra para que tu nombre permanezca y sea exaltado por siempre y para que todos digan, el Señor Todopoderoso es el Dios de Israel. Fíjense cómo el enfoque está en el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Entonces la dinastía de tu siervo David quedará establecida en tu presencia. Tú, Dios mío, le has revelado a tu siervo el propósito de establecerle una dinastía y por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirte esta súplica. Fíjense qué interesante. David no estaba orando desde los deseos de su corazón o una ambición de su corazón. David está orando
basado en la palabra profética que Natán le trajo de parte de Dios. David está orando en base a una promesa que salió de la boca de Dios. Y entonces dice: yo por eso me atrevo a pedirte esto. Esta es una petición fuerte, esta es una petición grande. No solamente me involucra a mí, involucra a mis hijos y a los hijos de mis hijos y a los hijos de los hijos de mis hijos, a mi descendencia. Imagínense orar de esa manera. Señor, no solamente te pido porque mis hijos te sirvan, oro porque los hijos de mis hijos, mis nietos, te sirvan, sean ministros tuyos, poderosos en su generación. Y que si tú no vienes antes, los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos, también, Señor, se levante una dinastía de gente poderosa en el reino de Dios. Y no solamente decir: bueno, Señor, pongo mis hijos en tus manos, bendícelos. Está bien, es una buena oración y qué bueno que la haces, pero estás limitando lo que Dios puede hacer. Y dice David: oh Señor, tú eres Dios y has prometido este favor a tu siervo. Te has dignado bendecir a la familia de tu siervo, de modo que tu protección exista para siempre. A veces estamos orando por la protección de nuestros hijos porque van a salir un rato en el día. Aquí David está orando por una protección perpetua, no solamente para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos, para sus tataranietos. Y dice: tú, Señor, la has bendecido y por eso quedará bendita para siempre. Imagínense, amados, no solamente orar declarando, diciendo: Señor, mis hijos son bendición, o bendice a mis hijos. Imagínate que tú puedas levantarte y marcar la diferencia y orar y declarar que tu descendencia, toda tu descendencia a partir de ti es bendita. En otras palabras, es decir: Señor, tú vas a hacer algo sorprendente, no porque yo tenga talento, no porque yo tenga experiencia, no porque yo tenga educación, no porque yo tenga conocidos o relaciones. No, Señor, tú vas a hacer algo grande, sorprendente, porque tú lo has prometido. ¿Se da cuenta de la diferencia de nuestra oración? Una oración sobre los cielos, sobre la cual están los cielos abiertos. Parece imposible, pero es levantarse con fe y decir: Señor, si tú lo has prometido, tú lo harás. Ahora, si tú te vas a levantar a hacer este tipo de oración, a creer a Dios por cosas grandes, a pedir por abundancia y cosas grandes en Dios, no te sorprendas que el enemigo se levanta en contra tuya. Mientras tú estás en tu zona de comodidad pidiendo poquito, pues el enemigo está feliz. Yo le decía al grupo de discipulado que tengo de administración financiera bíblica: pues si tú solamente oras a Dios y le pides, bueno, Señor, pues como decíamos hace ratito, Señor, pues que por lo menos salga, que la chamba de hoy deje para hoy, ¿no? Lo que se pueda, ¿no? Hay poquito, lo que sea. La mentalidad de pobreza, aunque sean frijolitos. Y no está mal comer frijolitos, a mí me encantan los frijolitos, pero es la mentalidad. Pero vemos la palabra de Dios y dice: porque Dios te da el poder para hacer riquezas. Amén. Yo decía a los hermanos: ay, cómo me gustaría que todos en la iglesia tuviéramos la capacidad de saber administrar riquezas. No para que estés pensando en comprarte un Ferrari, no para que estés pensando en cosas vanas. Sí, Dios puede bendecirte de muchas formas, pero imagínense gente que administra riquezas administrando a favor del reino de Dios. ¿En cuánto tiempo podremos levantar el auditorio, el edificio educacional? ¿En cuánto tiempo podríamos levantar nuevas iglesias? Entonces, amados,
cuando nos levantamos a pedir al Señor de esta forma, cuando nosotros nos atrevemos a creer a Dios y a pedir a Dios por cosas más grandes, no te sorprendas que el enemigo se levanta. Y la forma en cómo el enemigo se levanta es trayendo precisamente un bombardeo a tu mente. Vienen a tu mente pensamientos y argumentos, como dice 1 Corintios 10, que se levantan a decirte: ¿cómo crees que esto va a suceder? ¿Cómo te atreves a pedir por esto? Si tú no tienes el talento, si tú no tienes lo que se necesita, ¿para qué estás pidiendo esas cosas? El enemigo se va a levantar y te va a susurrar: tú has cometido demasiados errores, ya has fracasado. Amados, el enemigo se levanta cuando tú empiezas a pedir por cosas grandes a Dios. Pero cuando tú oras con cielos abiertos, tú empiezas a pedir que el Señor te lleve donde nunca antes has ido, a pedir cosas que nunca antes han sucedido, y oras porque empiecen a suceder. Esas cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, cosas que a veces ni siquiera el hombre se ha imaginado, que son esas grandes cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Cuando tú empiezas a orar de esa manera, es ahí donde empieza el bombardeo en tu mente. Y viene el enemigo con estos argumentos y te dice: ¿quién te crees que tú eres para pedir esto? Y es, amados, ahí donde nosotros nos tenemos que levantar y decir en voz alta: yo soy hijo del Dios Todopoderoso. Yo soy hijo del Dios omnipotente. Soy heredero de Dios. Soy coheredero con Cristo. Destruyendo argumentos, dice la palabra, que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Derribando fortalezas que se levantan en nuestra mente, que el enemigo levanta para incapacitarnos, para pedir más y para esperar más en Dios. Pero tú te levantas, como lo hizo el Señor Jesús y como nos enseña en su palabra, con la palabra de Dios. Porque no es por, como lo dije la semana pasada, no es por lo bueno que tú y yo seamos, es por lo bueno que Dios es. No es por los recursos, la capacidad, las habilidades, el poder que nosotros tengamos, es por los recursos ilimitados y el poder grande que Dios tiene a favor de nosotros. Entonces, el siguiente punto, amados, es: fe radical obtiene resultados radicales. Fe radical obtiene resultados radicales. Tú te tienes que aprender a levantar, amado, y a orar y a pedir por problemas que no han sido resueltos. Cosas que no están sucediendo en tu vida porque simplemente no las has pedido. En Lucas 12:32, Jesús le dijo a sus discípulos: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. En la versión Reina Valera dice: a mi Padre le ha placido darles el reino. ¿Cuántas veces, póngase a pensar, nosotros como padres, a quienes queremos ver bendecidos? Pues a nuestros hijos. A quienes queremos ver teniendo una vida plena y abundante en Dios. Pues a nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros, a quienes nosotros queremos ver alcanzando grandes cosas en Dios? A nuestros hijos. Y así es también con nuestro Padre Celestial. El Señor Jesús dijo: si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no les dará en abundancia, en bendición? Amados, dice Él, se ha complacido en darnos el reino. A mí me sorprende que muchas veces hay cosas que los hijos no se atreven a pedir. Uno conoce a sus hijos y
Yo a veces me he dado cuenta que hay cosas que los hijos no se atreven a pedir, porque ellos piensan que nosotros no se las vamos a dar. Pero como nosotros conocemos a nuestros hijos, aquí en el interior nosotros estamos pensando y diciendo, tú como papá estás esperando diciendo, ¿por qué no te atreves? Dilo. ¿Por qué no te atreves? Pídelo. Yo quiero bendecirte, quiero dártelo. Pero no lo hacen porque ellos piensan que su papá no lo va a hacer, que su papá no se los va a dar. Y como dice la palabra, pues no recibes, pues porque no pides. Cuando nuestro Padre Celestial está más que listo y dispuesto y con recursos ilimitados para bendecirnos. Entonces, amados, algunos de los que estamos aquí necesitamos acercarnos a nuestro Padre Celestial y necesitamos dejar de pedir en pequeño y empezar a pedir por las cosas grandes que el Señor ha prometido en su palabra para nosotros. No permitas, por favor, que tu falta de fe, no permitas que tu falta de pedir te estén impidiendo recibir las cosas más grandes que Dios tiene reservadas para ti. Les decía a mis hermanos, imagínense un día llegar a la presencia de Dios y que el Señor te diga, bienvenido a casa, qué bueno que ya llegaste. Y después de recibirte y de abrazarte, el Señor te diga, oye, nada más déjame mostrarte algo. Y que el Señor te lleve a un lugar y te diga, mira, quiero mostrarte todo lo que yo tenía para ti y que tú nunca pediste. Imagínense, amados, tú te quedaste en la zona de comodidad en lugar de trasladarte a la zona de la fe para atreverte a pedir por cosas grandes. Siempre te quedaste en oraciones pequeñas y ordinarias y nunca te diste cuenta que los cielos estaban abiertos para ti. Mira todas estas bendiciones, mira lo que dice la etiqueta. Y dice ahí, ¿no? Del Padre Celestial para, y aparece tu nombre. Y todo un tesoro, porque una vez más, el Señor te abrirá su inagotable tesoro, el cielo. Y el Señor te muestra tesoro de bendición que decía reservado para, pero que se quedó ahí porque nunca tuviste la fe, nunca te atreviste a pedirlo, a pasar de las oraciones comunes, pequeñas y ordinarias. Así es que, amados, dice el Salmo 31, versículo 19, qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. En otra versión de la Biblia dice, qué grande es la bendición que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo. Imagínense el nivel de bendición que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas, que hace que el mundo se quede atónito ante lo que Dios está haciendo, ante la manera en cómo Dios se está moviendo, cómo Dios está obrando a nuestro favor. Negocios, ministerios, empresas, libros, ideas, visión, recursos, hijos que tienen tu nombre, que Dios quiere derramar y tiene preparado para ti y que solamente tú estás esperando que los pidas. Cuando yo miro un poco hacia atrás, me pregunto qué hubiera sucedido si yo no hubiera hecho oraciones radicales, cuando todo parecía imposible, cuando no había los recursos, cuando no había lo que se necesitaba para hacerlo, cuando las voces del enemigo se levantaban para decir,
¿Y tú quién te crees que eres para pedirlas? ¿Tú cómo crees que esto puede suceder? ¿Qué hubiera sucedido si al ver hacia atrás como iglesia no hubiéramos hecho oraciones radicales? No estaríamos aquí, para empezar. Pero sabe una cosa, poderoso es Dios. Cuando nuestra oración no está enfocada en lo que tú y yo tenemos, en lo que tú y yo somos capaces de hacer, sino cuando nuestra oración se enfoca en el gran poder de Dios, en lo que Él sí puede hacer, no en los recursos que nosotros tenemos, sino en los recursos ilimitados que Dios tiene. Amados, hay cielos abiertos sobre nuestra oración. Es algo así, les decía a mis hermanos, como llegar a un lugar, a una casa o a un lugar, a un edificio, donde siempre está todo cerrado, donde hay doble chapa, doble candado y en la puerta de la que da a la calle. Y luego ya que pasas esa puerta, otra vez hay una puerta cerrada y de repente otra vez hay doble candado, doble chapa, no hay forma de entrar. Y tú necesitas entrar ahí. Pero cielos abiertos significa que tú llegas a ese lugar y la puerta está abierta. Y pasas esa puerta y llegas a la siguiente y la puerta está abierta. Y te digan bienvenido, te estábamos esperando, aquí está lo que necesitas. Cielos abiertos sobre nuestra oración. Por eso, amados, es que nosotros tenemos que aprender a orar, y lo hemos enseñado mucho en Casa de Restauración. Tú aprende a orar argumentando tu oración en base a la palabra de Dios. Tú tienes que asegurarte que cada vez que tú oras, tú dices en tu oración: Señor, tu palabra dice, y declara lo que Dios ha prometido en su palabra. Porque toda palabra que sale de la boca de Dios tiene poder. Toda palabra que ha salido de la boca de Dios, amados hermanos, es el poder de Dios obrando a nuestro favor. Y tú solamente te estás enganchando a eso. Cuando tú oras y dices: Señor, tu palabra dice, no estás orando en base a los deseos egoístas de tu corazón o a las ambiciones de tu corazón. No, estás orando en base a las cosas que Dios ha prometido en su palabra que hará por nosotros. Entonces, amado, no hagas oraciones pequeñas, no te limites. Levántate y di: Señor, tú has prometido en tu palabra, y empieza a declarar la palabra de Dios. Y no te quedes pequeño, atrévete a pedir en grande. Cuando ores por tus hijos, como lo expliqué hace un momento, no hagas oraciones pequeñas por tus hijos. No hagas oraciones comunes, ordinarias. Empieza a declarar: Señor, te doy gracias por mis hijos. Señor, sí, te pido que los bendigas. Pero no solamente yo sé, Señor, que los vas a bendecir. Yo sé, Señor, que tú los vas a hacer hombres poderosos en su generación. Amén. Que ellos van a ser prósperos, bendecidos. Que ellos van a llegar a lugares donde nunca antes ha ido, Señor. Que ellos van a lograr éxito y avance como nunca antes alguien lo pudo haber hecho. Yo declaro, Señor, y empiezas a orar en grande. No en base a quién eres tú, sino en base a quién es Él. No en base a lo que tú puedes hacer, porque nosotros no podemos hacer nada, sino no podemos hacer nada extraordinario, sino en base al extraordinario poder que Dios tiene para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender, conforme a su poder que actúa en nosotros. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Restaurando tu corazón.